Hoy tenemos el gusto de saludar a Sandra Borda. Ella es politóloga, internacionalista, es doctora en ciencia política, profesora de la Universidad de los Andes, columnista del diario El Tiempo, analista política. Sandra, buen día y gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar sobre lo que está pasando en Colombia hoy con la movilización social. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Mariana, y gracias por la invitación. Bueno, Sandra, antes de darte la palabra, yo simplemente quiero mencionar unos breves hechos que han sucedido en las últimas 2 semanas. Llevamos al día de hoy, 12 de mayo, 2 semanas de movilización social en el país. Apenas a comienzos de esta semana, el lunes, el presidente Duque se acercó al Comité del Paro en una reunión en la que no se llegó a ningún acuerdo y se sentó pues a escuchar de alguna forma después de 42 homicidios, después de 28 víctimas de agresión en sus ojos, después de 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, después de más de 1000 detenciones arbitrarias contra los manifestantes y 1956 casos de violencia policial, según el registro que lleva a cabo la ONG Temblores. Frente a esta protesta legítima que nace del rechazo a la propuesta de reforma tributaria que se cayó, hemos visto una represión desbordada, desatada, hemos visto también un gobierno, un presidente al que le cuesta negociar, al que le cuesta dialogar, que es soberbio, que es arrogante, que criminaliza la protesta, que estigmatiza incluso a quienes salen a manifestarse. Y también no hay que olvidar que frente a este malestar social, la pandemia también ha hecho lo suyo y ha ahondado las brechas de desigualdad, ha incrementado la pobreza, el desempleo, el descontento es enorme y el descontento en los jóvenes pues es gigante. No más en las cifras de desempleo que maneja el DANE, la tasa de desempleo de la población joven, esta población que va de los 14 a los 28 años, se ubicó en un 23,9% en el primer trimestre de este año, aumentando en 3,4 puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior de enero a marzo de 2020. Hay mucha frustración en la juventud, hay mucha rabia, hay mucha incertidumbre también, así como hay mucha valentía y hay mucha resistencia por parte de estos jóvenes que han salido a marchar en estas 2 semanas de movilización social. Y esta movilización social pareciera ser una continuación de la gran movilización social que hubo en 2019, que tú muy bien no la cuentas, no la narras en el libro Parar para avanzar. Parecía que no ha parado esta movilización de alguna u otra forma. Y hay otros hechos muy lamentables, como lo que sucedió el domingo pasado en la ciudad de Cali con la Minga. Hay un escalamiento de la violencia en Cali, la situación es preocupante, los desmanes del ESMAD también son un asunto preocupante. Y bueno, yo quiero que comencemos, Sandra, con el tema de la desconfianza. Si hay un sentimiento generalizado de desconfianza de la población hacia el gobierno de Duque, hacia las mismas instituciones, hay un severo deterioro de esta confianza, y allí ¿cuál sería el punto de retorno? Es decir, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Nos tocará esperar hasta las próximas elecciones para del otro año? De hecho, no estoy ni siquiera segura que las elecciones vayan a resolver el problema. Creo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta, Mariana. La primera de ellas es que las encuestas estas comparativas en América Latina y de hecho en el mundo ya mostraban que se estaba gestando un nivel de escepticismo enorme hacia las instituciones de la democracia liberal, si no quiere llamarlas así, hacia las instituciones estatales. Y particularmente en la región latinoamericana, Colombia era uno de los países en donde esa confianza o esa credibilidad en las instituciones se estaba deteriorando a unos ritmos absolutamente preocupantes. Del 2012 al 2013, digamos, hay una caída enorme
de la cual no nos hemos podido recuperar y va siguiendo, digamos, va profundizándose la caída de la confianza y la credibilidad de la gente en las instituciones. Entonces, ese siento yo es uno de los problemas más preocupantes, porque por supuesto, digamos, los liderazgos políticos se sustituyen unos por otros. Siempre hay gente, digamos, que puede surgir en la escena pública y, digamos, eso es mucho más fácil de solucionar. Pero la falta de credibilidad en las instituciones yo creo que sí nos genera un problema enorme. Y en este escenario de protesta es a la vez un síntoma de esa falta de credibilidad y simultáneamente, digamos, se hace más difícil de atender por cuenta de la falta de credibilidad de las instituciones. Entonces, me explico. La gente no cree en las instituciones, no cree particularmente en los partidos políticos y en las élites gobernantes, en la clase política, llamémosla así, y entonces toma la decisión de salir a la calle a protestar, una decisión obviamente facilitada por el hecho de que el velo del conflicto armado que recaía sobre la protesta social y la constante estigmatización de la protesta como una fachada política de la insurgencia armada, parcialmente, pero en una forma importante, desaparece con la firma de los acuerdos de paz y la gente, digamos, siente un mayor nivel de confianza a la hora de salir a la calle. Siente, digamos, que es una forma de participación que es mucho menos manipulable y además en donde no se requieren intermediarios. La protesta como forma de participación política está contemplada en nuestra Constitución y siempre es una buena noticia que hayamos descubierto, un poco tarde si nos comparamos con el resto de América Latina, pero que hayamos descubierto que ese es un escenario a través del cual podemos expresarnos y podemos buscar transformaciones, digamos, en materia de política pública y respuestas concretas del Estado, pues siempre será una buena noticia. Ahora, ¿cuál es el problema de esto en un escenario de debilidad institucional? Además de lo que he mencionado, el problema está en esa constante discusión que tenemos alrededor de con quién dialogar, ¿no? Siempre le decimos al gobierno, la gente está saliendo a la calle, está insatisfecha, tú has diagnosticado perfectamente las razones de la insatisfacción. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? El objetivo de la protesta es que el Estado escuche, se transforme y construya políticas públicas para atender las demandas de la gente. El problema es que eso requiere un proceso de negociación y un proceso de conversación que no es fácil cuando la protesta, digamos, tiene las características de la protesta actual, y es que no necesariamente responde única y exclusivamente al liderazgo del Comité del Paro, ¿no? Digamos, es mucho más difusa en términos organizativos. Entonces, la pregunta que siempre se está haciendo uno es, bueno, si el gobierno, digamos, en aras de la discusión, que quisiera dialogar genuinamente, ¿con quién lo haría? Y uno ve la discusión nacional. Si va la gente a los partidos, la gente dice no, la gente de los partidos no me representa. Si va al Comité del Paro, la gente dice el Comité del Paro no necesariamente me representa. Si van las organizaciones estudiantiles, los jóvenes que están en la calle, que no son estudiantes en su gran mayoría de universidades, dicen no, a mí esa organización tampoco me representa. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esa conversación con un déficit de representatividad de esa naturaleza? Allí es donde las instituciones deberían estar jugando un papel predominante, las organizaciones sociales, los partidos políticos, y en la medida en que el liderazgo de esas instituciones se ha deteriorado tan notoriamente, esa conversación resulta mucho más desafiante de lo que uno se esperaría inicialmente. Y acá, como para continuar con eso que señalas de la conversación que es tan difícil, pues también es una conversación difícil entre nosotros, ¿no? Entre los mismos ciudadanos. Tú incluso escribiste, o la última columna que escribiste para el diario El Tiempo, Una sociedad de extraños, señalas los desencuentros que tenemos nosotros los colombianos como ciudadanos, entre nosotros mismos, con el vecino, las mismas dificultades que hay para conciliar, para encontrarnos, para conversar, y estamos cada vez más lejos unos de otros. Y yo vuelvo aquí al ejemplo de lo que sucedió en Cali con la Minga el domingo pasado. Incluso también en una entrevista reciente para Mesa Capital con Santiago Rivas, tú planteaste la necesidad de reformular nuestro pacto social. Si más que reformular la constitución que ya tenemos, que es una constitución garantista, lo que necesitamos es reconstruir, reformular ese pacto social. ¿Cómo se hace eso? Sí, yo
digamos, creo que hay un punto de partida necesario que uno no puede perder de vista, y es que si bien no es posible y ni siquiera deseable eliminar todas las formas de diferencia económica y social que existen en una sociedad, ¿no? Eso es importante, digamos, el experimento de tratar de volvernos todos iguales en una sociedad, ya lo hicimos en el pasado y fracasó estruendosamente, no en Colombia, digo, en el mundo, con el modelo soviético y demás. Yo creo que es muy importante, de todas formas, que existan políticas públicas para reducir lo máximo posible los niveles de desigualdad. ¿Sí? Entendiendo que la desigualdad va a estar siempre allí. Es casi, y esto suena terrible, pero es casi como reducirla a sus justas proporciones. Eso es importante y ese es el punto de partida, porque entre más grandes sean las dificultades socioeconómicas, mucho más fácil va a ser la fragmentación de la que hablo en el artículo que estás citando. Entonces, digamos, eso para empezar. Yo, digamos que no quisiera que se entendiera que el argumento es que simplemente lo que nos falta es conversar, porque la razón por la cual no estamos conversando, la razón material de fondo por la cual es tan difícil conversar es porque estamos en lugares muy distintos económica y socialmente. Entonces, eso hay que nivelarlo por lo menos parcialmente, y hay que hacer un esfuerzo particularmente después de la pandemia por sacar, digamos, de la situación económica tan difícil en que quedó la gente que perdió sus trabajos y que hoy no encuentra formas de subsistencia básicas. Entonces, eso es lo primero. Pero después de eso, básicamente yo creo que una de las razones por las cuales nos está costando encontrar un escenario común a partir del cual construir conversación, es porque vivimos muy segregados socialmente, ¿sí? No tenemos, y en esto yo siempre cito pues como toda esta literatura de los sociólogos gringos, cuando hablaban de la necesidad de erradicar el racismo y las actitudes racistas de su sociedad, ellos siempre decían, mire, la mejor forma de hacer eso es socializando a la gente en la diferencia desde que están chiquitos, desde el colegio. ¿Sí? Solo así, si usted viene de un ambiente familiar con un montón de prejuicios raciales, solo si usted se socializa en la diferencia está en condiciones de desafiar esos prejuicios con los que usted puede venir de su familia y eventualmente cambiar de actitud hacia el otro. ¿No? Es la interacción lo que permite eso. Pues yo creo que esa idea para el caso de Colombia es muy importante porque nuestro sistema educativo desde el colegio en adelante, en vez de ser un escenario de integración y un escenario que propicie esa interacción, lo que se constituye es en un escenario de separación y de segregación adicional a la que ya existe antes del sistema educativo. Entonces, aquí básicamente lo que sucede, la primera forma de segregación es entre lo público y lo privado, ¿no? Si tuviéramos una educación pública en general, toda de calidad, básicamente esa segregación sería mucho menor, pero no, existen unos desafíos enormes frente al logro de ese propósito y en consecuencia no la tenemos. Pero desde el colegio hasta la universidad como punto de llegada, lo que hacemos nosotros es convertir al sistema educativo en un escenario de profundización de esas diferencias. Entonces, claro, cuando pasamos por una crisis como la actual y necesitamos conversar los unos con los otros, esa conversación es tremendamente difícil porque no nos conocemos en absoluto, nos tenemos pánico, vivimos encerrados en nuestras comunidades vigiladas, vivimos encerrados en espacios, insisto, de segregación que no nos permiten entablar una conversación y estar de acuerdo por lo menos en unos puntos básicos para llevar esa conversación. En consecuencia, los encuentros son violentísimos y el ejemplo de Cali el fin de semana creo que es el más elocuente de todos. Entonces son las élites económicas de Cali, una muy buena parte de las cuales vive en Ciudad Jardín. Los que conocemos bien la ciudad sabemos cuál es la distribución de esa segregación socioeconómica en la ciudad, y por supuesto la comunidad indígena que mantenemos bien aislada y bien resguardada para no perturbar nuestros lugares de comodidad, perdón. Entonces llega e inmediatamente, digamos, la imposibilidad de entablar una conversación entre esos grupos que han estado tan aislados el uno del otro, pues simplemente lleva a que la solución más fácil sea la solución de la violencia. Entonces, mientras eso sea así, reconstruir nuestro pacto social va a ser tremendamente desafiante. Y yo creo que por lo que tenemos que pasar ahora es, digamos, por un paso inicial rápido que tiene que
digamos, atender la emergencia económica y la emergencia social en la que se encuentra mucha gente resultado de la pandemia, pero esta crisis la tenemos que utilizar para pensar mucho más en el largo plazo, porque si no gestamos esos espacios de integración, reconstruir el tejido social que está prácticamente desaparecido en Colombia va a ser un objetivo muy difícil de lograr. Sandra, tú en el libro Parar para Avanzar señalas o nos presentas de alguna forma un panorama que no ha cambiado mucho, ¿sí? En relación con la protesta social de 2019 y en relación con la protesta de ahora, también en relación con el desgobierno, con la soberbia de Duque, con los manejos en su gabinete, con la represión, con las cifras de desempleo y también con esta necesidad de escuchar a los jóvenes. Y también allí nos señalas nos das unas luces acerca de este futuro de la movilización social y qué podría pasar con esa movilización social, teniendo en cuenta que ya los ciudadanos tenemos mucho menos miedo de salir a la calle y también teniendo en cuenta que vemos en la protesta social una forma legítima de manifestarnos. Incluso en la reciente encuesta que sacaron CMI y el Centro Nacional de Consultoría, muestra un respaldo mayoritario de los jóvenes al paro nacional, un 81% de apoyo. ¿Qué nos dice esto acerca de la democracia representativa y también, pues, qué nos dice esto de los partidos políticos hoy en día? Sí, yo digamos que creo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Por supuesto, la crisis de legitimidad de las instituciones venía desde antes de Duque, pero creo que este gobierno ha hecho un muy buen trabajo profundizándola. ¿Qué ha pasado y cuál es la razón por la cual la conversación entre la sociedad civil y el gobierno a veces parece tan complicada? Digamos, el primer escenario tiene lugar en el 2018. O sea, no hay que olvidar que recién llegado Duque al poder, los estudiantes le hacen el primer paro, ¿no? Lo estrenan y eso tiene mucho que ver como con la llegada de este gobierno al poder. Es un gobierno que nunca tuvo luna de miel, ¿no? Siempre el primer año se supone que es el año en el que están en la mejor posición y adelantan reformas y hacen cosas porque saben que nunca van a tener más aprobación social que la que tienen en ese primer año. Bueno, ellos no tuvieron eso, ¿sí? Y en consecuencia, digamos, parte de lo que hacen las organizaciones sociales es diagnosticar las condiciones de debilidad de los gobiernos para justamente aprovechar eso y presionar más por sus demandas. Es pura acción política racional, digamos, eso no lo hacen solo las organizaciones sociales, sino lo hace todo el mundo. Entonces, para empezar, esa situación de debilidad llevó al gobierno, la situación de debilidad y diría yo también la falta de experiencia, ¿no? Porque este gobierno también se ha caracterizado mucho por ser un gobierno que no ha hecho uso de cuadros políticos y de funcionarios tradicionales que conocen el Estado y demás, sino que ha estrenado mucha gente que no necesariamente tiene ni formación académica ni de otro tipo para desempeñar las labores que desempeña, con notables excepciones, por supuesto, pero digamos, la generalidad ha sido esa. Y lo que pasa en el 2019 es que entre la primiparada y la debilidad, digamos, llegan a un acuerdo con los estudiantes que el gobierno no cumple nunca. Y la organización estudiantil, digamos que lo que ha venido haciendo desde ese entonces, digamos, con notable éxito en noviembre del 2019, es decir, pero es que habíamos llegado a unos acuerdos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Muy en el estilo del gobierno de Iván Duque, que es esta cosa de aparentar complacer a todo el mundo y simultáneamente, muy parecido a lo que hacen con el proceso de paz, y simultáneamente hacer cosas distintas en otros escenarios. Entonces, parte de la razón por la cual yo creo que los grupos estudiantiles han sido tan supremamente importantes en esta movilización es porque han sabido leer y entender la insatisfacción enorme que tienen otros sectores sociales con el gobierno y la insatisfacción de más larga data que existe con el modelo económico y, bueno, con lo que resultó de la pandemia en las políticas de confinamiento. Entonces, pues estamos en este escenario en el que otra vez son los estudiantes y otra vez son los jóvenes los que están, digamos, planteando un desafío como importante y aglutinando, organizando y expresando, digamos, el descontento de otros sectores sociales frente al gobierno. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es que las implicaciones en materia de democracia hacia el futuro
sí creo yo son un poco preocupantes, por una razón simple, y es que, digamos, yo siempre digo que los politólogos tenemos una relación de amor y odio con la protesta por la siguiente razón, porque primero es un mecanismo de participación política perfecto, fantástico, que además le permite a la gente actuar sin intermediarios, y yo celebro todos los días de mi vida que en Colombia se haya activado y que esté presente. Sin embargo, el problema con el aprendizaje de la protesta como mecanismo de participación política puede llevar a la sociedad a llegar a la conclusión de que tal vez los otros mecanismos de participación política definitivamente ya no sirven para nada, ¿sí? Entonces, a mí particularmente me preocupa que los jóvenes que estén saliendo a la calle crean que salir a la calle va a ser suficiente para producir las transformaciones que necesitan y tal vez salir a votar no, ¿sí? Esa es mi preocupación, que no entendamos los mecanismos de participación política como complementarios, sino que los empecemos a entender como excluyentes, ¿sí? Porque el debilitamiento y sobre todo, digamos, esto en el escenario de alternativas políticas que perfectamente pueden aprovechar esto electoralmente para decir, tienen toda la razón, las instituciones no sirven para nada, estoy leyendo lo que dicen las encuestas, ustedes no creen ni en los partidos, ni en la clase política, ni nada, hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos de cero. Eso es muy peligroso, eso es lo que hizo Trump, ¿no? Entonces, esas formas de personalización de la política son perfectamente posibles en un escenario como este. Luego, es muy importante que entendamos que estamos profundizando la democracia, no estamos sustituyendo un tipo de democracia por otra, y es necesario actuar en todos los frentes, hacer uso de todas las formas de lucha, tanto las que nos proporciona la protesta pacífica como la que nos proporciona la democracia representativa, porque no vamos a sacar absolutamente nada si no traducimos las demandas y las reivindicaciones que expresamos en un lugar en decisiones de carácter electoral en el otro escenario. Sandra, ya que, digamos, si uno tratara de hacer un ejercicio de prospectiva o de preguntarse qué va a pasar con la protesta social, qué va a pasar con esta movilización social, ¿qué creerías tú que va a pasar? Yo acá voy a mencionar, digamos, como las apuestas que hace Ariel Ávila. Él plantea 4 posibles salidas. La chilena, que es una nueva constitución, la venezolana, que es el caos de todos contra todos y el desmán del uso de la fuerza por parte del cuerpo policial, la peruana, que es como la desolación y el fracaso, y la colombiana, que es que nunca se logre tramitar esto y es que sigamos permanentemente en una movilización social cada tanto. ¿Tú qué crees? Pues, digamos, yo siempre he mantenido la tesis de que una vez se active la protesta social como escenario de tramitación de demandas, es muy difícil desaprenderlo. Luego, ni me preocupa ni me parece mal eventualmente que la protesta social continúe siendo una forma de procesar reivindicaciones y demás en el futuro. Luego, mi aspiración no es ni muchísimo menos que lo que sea que logremos en esta coyuntura difícil se traduzca en una forma de evitar que protestemos en el futuro. No, o sea, si uno mira las reivindicaciones de la gente, por ejemplo, en el 2019, fácilmente llega a la conclusión de que hay un montón de cosas que hay que resolver, que no se van a resolver ni en 4 años ni en 8 años, así tengamos los mejores gobiernos de la historia. Digamos, nuestra relación con el medio ambiente es una relación que no se va a resolver sino en el largo plazo y a punta de mucha presión. Nuestros problemas de discriminación étnica y nuestra discriminación de género no se va a resolver tampoco de un día a otro. Luego, yo más bien me sentiría tranquila si lo que sigue de aquí en adelante es la consolidación de la protesta como una forma de presionar para que se produzcan esos cambios. Yo con eso no tengo ningún problema. ¿Con qué cosas tengo problema? Con la salida chilena, por ejemplo, yo creo que no es una salida contemplable para el caso colombiano. Digamos, ahí la gran diferencia es que la constitución chilena era una constitución heredada de la dictadura. Luego, digamos, Chile sí estaba muy quedado en materia de producir un cambio constitucional desde hacía rato. Era
digamos, parte de lo que hicieron los chilenos fue tratar de que la transición fuera lo menos traumática posible y por eso no lo hicieron de una vez, pues la constitución chilena necesitaba un cambio. Nosotros tenemos una de las constituciones, como lo decías al inicio, más garantistas que hay en la región. Digamos, nuestros problemas no son unos problemas de normas, nuestros problemas son de otra naturaleza distinta, diría yo, más de cumplimiento con las normas que de otra cosa. Claro, tiene problemas la Constitución, eso lo tengo claro. Sin embargo, creo que la forma de resolverlos no es necesariamente una constituyente y en este momento político en el que estamos, yo ciertamente, digamos, no comparto la idea de abrir esa lata de gusanos, como dicen los gringos. Yo prefiero tener eso, digamos, ahí contenido por un rato mientras logramos acuerdos en otros escenarios. Y tristemente, digamos, la alternativa que yo sí contemplo en medio de todo esto es una combinación por parte del gobierno de un garrote muy duro y una zanahoria muy pequeña mientras terminan. Porque ¿por qué razón? Uno, pues porque, como lo hemos discutido, el gobierno está en una situación de debilidad enorme y de debilidad presupuestal y de debilidad política y demás. Luego es un gobierno que todo el mundo cree que el gobierno esté débil es mejor para un proceso de negociación porque obtendremos más, pero eso realmente no es la lógica bajo la cual operan los gobiernos, porque lo que pasa frente a ese escenario de debilidad es que tratan de generar menos escenarios riesgosos, entre comillas, de conversación para evitar tener que hacer muchas más concesiones de las que pueden, ¿no? Es decir, no quieren convertir la negociación y la conversación en un escenario de estos en un motivo más de debilitamiento. Porque más debilitamiento ya es insostenible. Entonces, ¿qué hacen? Hacen cosas como, por ejemplo, sentarse a negociar con el paro, salir de la negociación y decir, no, definitivamente no nos pusimos de acuerdo, lo dicen los del paro, el comité del paro y lo dicen ellos, y después al día siguiente decir, bueno, a partir de hoy matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, ¿no? Que es una forma de debilitar un poco el paro, diciendo, mire, yo sí estoy ayudando, digamos, yo sí estoy cediendo, pero no haciéndolo en el escenario de la negociación con el comité del paro, sino haciéndolo unilateralmente y tomando decisiones que realmente, digamos, yo no voy a decir que estos son puros paños de agua tibia, porque yo creo que para mucha gente sí es importante tener matrícula cero, pero está lejos de ser la solución estructural y de largo plazo que necesitamos para superar el escenario en el que nos encontramos actualmente. Además, porque es que no es cero matrículas, estratos 1, 2 y 3 para siempre, es el siguiente semestre. Entonces, digamos, eso no es desde ningún punto de vista la solución, pero eso es lo que van a tratar de hacer para sobrevivir este año y medio, un poquito menos que les queda en el poder. Es hacer concesiones pequeñas para ir desactivando la movilización social y no atreverse por falta de capital político y presupuestal a resolver, digamos, el escenario de protesta social y el escenario, sobre todo, de precariedad económica en el que se encuentra la gente. Lo que va a posponer una verdadera solución a la crisis hasta las elecciones presidenciales, porque creo que la elección presidencial va a tener que versar necesariamente la conversación entre candidatos y la construcción de plataformas alrededor de cómo van a responder a las demandas de la protesta social que está teniendo lugar. Eso es lo que viene, ¿sí? Entonces, por eso digo que no hay que descartar el escenario electoral, porque en las circunstancias en las que estamos, el escenario electoral va a ser la oportunidad que tengamos de resolver las demandas que han sido formuladas en la calle. Sandra, y si retomamos esto del garrote muy duro que le ha dado el gobierno a la protesta social, de ese uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, por parte del ESMAD, de la brutalidad policial, de la cantidad de violaciones de derechos humanos que tenemos en este marco de protesta, ¿qué pasa con esa cadena de mando de la fuerza pública? ¿Y será que sí vamos a tener una reforma a la policía? Y esto también teniendo en cuenta la columna, un artículo que salió hoy en The New York Times, precisamente sobre este tema, ¿sí? Sí. Una de las voces que entrevistan ahí es
ex general Oscar Naranjo, y él mencionaba que nuestra fuerza pública es una fuerza pública muy buena, pero pues se quedó en esta lógica del conflicto armado, se quedó pensando también en esta lógica de combate a la insurgencia. Es cómo vamos a hacer para que estas escenas de horror que vimos, digamos, con el asesinato de Elaine Cruz hace 2 años, con las que vimos hemos visto en estas 2 semanas, con las de Elvis Vivas, que fue golpeado hasta que lo dejaron en coma y murió 8 días después, con la muerte de Nicolás Guerrero en Ibagué. ¿Qué hay que hacer allí? ¿Sí será posible una reforma a la policía? Pues yo creo que, digamos, sí, bajo las siguientes condiciones que creo que también son importantes, porque yo creo que una reforma formal de reglas del juego no va a ser suficiente. ¿Qué creo que es necesario? Lo primero que creo que es absolutamente necesario, y la gente que sabe mucho de la institución siempre lo dice, es que una reforma policial sin la participación de la policía es una receta para el desastre. Entonces, ahí tiene que estar presente la policía y tenemos que hacer un ejercicio, entre otras cosas, de argumentación allí para dejarle absolutamente claro a la policía, digamos que la cuestión no es una cuestión de ellos versus nosotros, sino que todo lo contrario, la labor de la policía puede ser más eficiente en la medida en que cuente con la legitimidad necesaria para operar. Es decir, los ciudadanos deberían ser aliados de la labor de la policía. La policía es una institución que pagamos los contribuyentes para que nos proteja. Luego, deberíamos estar del mismo lado de las cosas, y la reforma o la posibilidad de empezar a discutir una reforma no puede darse en un escenario de abierta confrontación con la policía. Entonces, creo que ese es un primer paso. El otro paso que creo yo que es muy importante es tratar, y esto sí es puro liderazgo político, es pensando en las próximas elecciones, porque yo creo que este gobierno ya no va a hacer eso, digamos, esto no es ni mucho menos una sugerencia para este gobierno, yo nunca le hago sugerencias a este gobierno porque este gobierno no oye sugerencias de nadie, entonces ni pierdo el tiempo ahí, pero digamos, pensando en los próximos, es muy importante tener un liderazgo político que esté absolutamente convencido, digamos, de los límites que tiene y debe tener y que están contemplados constitucionalmente y contemplados en nuestros compromisos internacionales que tiene que tener la fuerza pública. El problema es que para este gobierno, en medio de su debilidad, tener una fuerza pública que opera en las calles sin límites es extremadamente funcional, porque produce miedo, porque disuade a la gente de salir a la calle, porque ayuda a estigmatizar a los que protestan, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos les viene como anillo al dedo lo que está haciendo la policía en la calle, y por eso es que en septiembre pasado, después de los asesinatos de los jóvenes en las protestas en Bogotá, al día siguiente Iván Duque sale con el vestido disfrazado de policía a darle un espaldarazo imposible más fuerte a la policía en ese momento. Entonces, ahí hay una conjunción de intereses que definitivamente es supremamente complicada, pero tenemos que buscar, digamos, un liderazgo político que nos comprometa primero con la necesidad de que el liderazgo civil de la policía no se vuelva irrelevante. No podemos seguir escuchando, por ejemplo, a la alcaldesa de Bogotá básicamente diciendo que ella no tiene control sobre la policía, que es lo que hacen en ocasiones. Es como si yo le di la orden a la policía, pero mire lo que pasó, como diciendo, ellos se mandan solos, porque ese escenario es un escenario que ha sido contemplado en todo el mundo, el del liderazgo civil de la fuerza pública, ha sido contemplado en todo el mundo como una necesidad para imprimirle, digamos, los principios de restricción de uso de la fuerza que son necesarios en una fuerza pública, en un Estado de Derecho. Entonces necesitamos otro liderazgo político. Este liderazgo político no funciona, y diría yo que el liderazgo político en general del uribismo no funciona si uno quiere tener una fuerza pública ajustada a los principios básicos del Estado de Derecho. Y la otra cosa finalmente que creo que es importante en esta reflexión sobre la fuerza pública, pues tiene que ver, digamos, con la necesidad de no seguir jugando pues a hacer reformas cosméticas, ¿no? Yo recuerdo que hace muy poco el nuevo ministro de Defensa salió con el cuento de que le iban a cambiar el color a los uniformes. Eso no, digamos, parte de lo que tiene que hacer la opinión es demandar salidas un poco más serias a este problema. Yo coincido
con que no se haya hecho esta conversación y con que no se haya transformado la policía en el escenario de los acuerdos de paz, porque yo creo que eso no se debía haber negociado con las FARC desde ningún punto de vista, pero aquí sí necesitamos, digamos, otro tipo de conversación que nos ponga, digamos, al día en lo que debe hacer la fuerza pública en un país que ya ha superado la parte más importante de su conflicto armado. Sandra, y una última pregunta para cerrar. Puede que sea una pregunta muy obvia, puede que no. Y es, bueno, acá cada quien está haciendo su parte. Los jóvenes están saliendo a manifestarse, se están exponiendo incluso. ¿Qué debería hacer y en concreto, qué es lo que tiene que hacer en estos momentos de crisis y de algidez social? ¿Qué debe hacer la academia? ¿Qué deben hacer los profesores para, pues, para lograr salir de esta? No, o sea, es una pregunta súper existencial. Yo pienso en eso todos los días, digamos. Yo creo que hay, digamos, tiene que haber un compromiso, yo sí siento, de solidaridad con nuestros estudiantes, porque, digamos, yo a veces siento que no, que por estar muy pendientes de la excelencia académica y de los contenidos y todas estas cosas, perdemos de vista que son una generación a la que le tocó muy difícil. Yo siempre comparo esta generación con mi generación y desde el punto de vista del acceso a la educación y del acceso a la fuerza laboral, definitivamente están en un escenario mucho más complicado que en el que estuvimos nosotros. Entonces, el principio de solidaridad ahí creo que es supremamente importante. Pero creo que volviendo a la discusión que estábamos teniendo al comienzo sobre las instituciones educativas como escenario de integración social, yo desde mi lugar como profesora de universidad privada, sí siento que las instituciones educativas no podemos seguir contribuyendo a esta fragmentación social que estamos presentando. Digamos, tengo la impresión de que en esto de sentarnos muy conformemente con que el sistema educativo, como decía Mauricio García, se haya convertido en un sistema educativo que propicia una suerte de apartheid social, de separación social tan profunda. Creo que no solamente, no es que no estemos haciendo mucho en materia de resolver esta crisis, sino que nos estamos convirtiendo en cómplices de la enorme desigualdad que está haciendo cada vez más difícil de construir una conversación nacional. Entonces, yo sí creo que tenemos que enfrascarnos en una reflexión muy, pero muy seria alrededor de qué estamos haciendo como instituciones educativas para propiciar la integración social, o al menos ¿qué podemos hacer para no seguir contribuyendo a profundizar las enormes desigualdades que hay en este país? Entonces, yo ya, digamos, después de todo esto, no me siento contenta con términos como ser de una universidad de élite, no me siento contenta con producir cantidades astronómicas de tecnócratas, no me siento, digamos, a mí esta situación cada día y crecientemente me incomoda muchísimo más. Entonces, creo que hay, y esto no depende del Estado, no depende de nadie, esto depende de las mismas instituciones educativas y de que tomen la decisión, que no es una decisión fácil, de evitar trabajar en función de los ingresos y propiciar escenarios de integración social mucho más estructurales que simplemente programas de becas para unos cuantos. Sandra, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos estas reflexiones y bueno, pues el paro sigue, ¿no? Seguirá. Así es, Mariana. Qué gusto hablar contigo y un saludo para todos los amigos del IEPRE y de la Universidad Nacional.